There's no tomorrow. Intervalos. Les comento una situación. La Hacer una tabla de frecuencias por datos es útil cuando nuestros datos son pocos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este de intervalos? Voy a poner datos, voy a poner ahora el tema de las fechas, por ejemplo, de las edades. Selecciono todas las edades, pego aquí las edades, en datos hago la eliminación de los duplicados, aceptar y me quedan 22 valores. No puedo trabajar una tabla de frecuencia con 22 valores, son demasiados. La técnica de organizar respuestas de datos que son muy variadas son intervalos. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí en este conjunto de datos de edades, vamos a trabajar intervalos en lugar de datos. Intervalos. Mis intervalos creo que son edades de 20 hasta 50 y tantos años, entonces el primero va a ser de 21 a 30, el siguiente de 31 a 40, el siguiente de 41 a 50 y el último de 51 a 60. Ya puedo analizarlas a partir de 4 líneas de datos. De estos datos, ahora sí voy a determinar la frecuencia que hay entre cada uno de los datos. ¿Cómo puedo determinar cuántos datos hay de 21 a 30? No puedo hacer una clasificación por clases como en el caso anterior. Aquí se utiliza una técnica diferente que nos ayude a identificar cuántos datos tengo dentro de un intervalo. Vamos a ver esta técnica. Vamos a determinar aquí frecuencia. Para el primero voy a seleccionar primero toda la columna de espacios que quiero llenar y voy por frecuencia. Hay una fórmula que nos marca aquí directamente frecuencia, le doy 2 clics y me pide primero que seleccione los datos. Voy a seleccionar todas las edades y listo. Después me pide que seleccione los grupos. En los grupos no voy a seleccionar los intervalos. Excel reconoce a partir de límites superiores. Por ejemplo, mi límite superior aquí es el 30, luego el 40, luego el 50 y bastaría con que solo seleccionara los límites superiores. Voy a cerrar el paréntesis y aquí, si doy Enter, no me va a generar el conjunto de datos de cada una de las filas. Voy a seleccionar la tecla Control, Shift, que es la flechita que apunta hacia arriba, y Enter. Y me genera todas las frecuencias de cada uno de los intervalos. De 21 a 30 tengo 20 datos. De 31 a 40 tengo 4 datos. De 41 a 50, 12 y el otro. De esta forma completamos nuestra tabla de frecuencias y podemos hacer el análisis de magnitudes, proporciones y patrones que existen entre las edades de estos estudiantes a través de estos intervalos. Este es el acercamiento de obtener la primera foto a través de estadística descriptiva, obteniendo las frecuencias absolutas y relativas. Por datos, que es esta técnica de aquí, donde utilizamos la frecuencia de un solo dato, y por intervalos. El resto del proceso de la tabla se repite tal cual, y la generación de los gráficos es igual. Entonces, hasta aquí llegamos con esta segunda etapa del video, de la parte práctica de crear tablas de frecuencia y obtener la primera imagen a través de Excel y estas pequeñas técnicas. Cerrando casi la última parte, vamos por las medidas de tendencia central. Identificar esta serie de patrones que nos ayuden a identificar qué tan hacia el centro están los datos. Siempre vamos a denominar la moda, la mediana y la media como datos representativos del conjunto de datos. ¿Quién me representa del conjunto de datos? La moda, la mediana y la aritmética. Es una forma resumida de conocer los datos. Estos siempre nos indican qué tan agrupados se encuentran estos datos. Por ejemplo, y vámonos a describir cada uno. La moda, el dato que más se repite. Cuando hacemos nuestra tabla de frecuencias, el que tenga la mayor magnitud, la mayor frecuencia,
Ese dato es la moda. La mediana. La mediana es el dato que se encuentra, que una vez que ordenamos todo nuestro conjunto de datos del menor al mayor, el que se encuentra en la posición de la mitad. ¿De qué nos ayuda también la tabla de frecuencias? Es que cuando tenemos estas columnas de relativo acumulado y porcentaje acumulado, podemos identificar en qué fila nuestro acumulado llega al 0.5 o al 50%. Una vez que identificamos ese 0.5, 50% que es la misma fila, podemos identificar el dato que es la mediana. Y la media aritmética, el más común, uno de los más utilizados para representar datos, el promedio. Este es el dato más representativo de todos. Dice, yo estoy cerca de la mitad. Represento los más grandes y represento los más pequeños en cantidad, en función de cuántas veces es la frecuencia de cada dato. Puede que haya muchos datos pequeños o muchos datos grandes. En este caso, en esta gráfica, se nota que son un poco más, eh, con una mayor magnitud los datos pequeños, pero son mayor la cantidad de datos que son mayores. Entonces, media aritmética promedio va a ser esa representación del total de los datos con un solo número. ¿Cómo se calculan cada uno de estos en estadísticas? Hay varias formas de calcularlos. Vamos a Excel y trabajamos un poco en ello. Existen las fórmulas. Las fórmulas son una forma clásica de obtenerlas, pero que toma algo de tiempo. Por ejemplo, la media aritmética, que es el promedio, me dice que es la sumatoria de todos los números desde i hasta n, siendo i igual a 1 el primer dato de todos los datos que tengamos. Muy bien. Entonces, y todo esto dividido entre n, que n representa la cantidad de datos. Tengo 41 estudiantes y tengo sus calificaciones. Si lo hago así, lo voy a hacer rápido. Esto sería igual a la sumatoria, suma de todos los elementos. Lo selecciono, cierro paréntesis, dividido entre la cantidad de datos que son 41. 8.024 es lo que me representa el promedio de todas las calificaciones de los 41 estudiantes. Eso es siguiendo la fórmula. Pero para este caso, la fórmula queda relativamente obsoleta. Siguiente paso a lo que llega el dominio de estadística en Excel. Utilizar fórmulas, que la puedo buscar como el promedio, selecciono el promedio, selecciono todos los datos y le doy Enter. 8.024, lo mismo. Pero utilizando estas fórmulas es más sencillo. Utilizar la tecla igual, escribir la palabra. Puedo buscar la mediana también. Este sería igual a la mediana. Media acotada o media armónica, mediana. Aquí está. Le doy dos clics al número. Si va a ser de un número o de dos números. Vamos a ver. En caso de que estén ordenados los números o no estén ordenados y quiero que me dé una mediana o en su momento dos. Y en este caso me dice que la mediana se encuentra en el 9. Y la moda, el dato que más se repite. Moda. Moda 1. Selecciono todos estos. Cierro paréntesis. Enter. El dato que más se repite es el número 10. Esta es la fórmula. La forma clásica de obtener estos datos y ya con esos puedo generarme una idea de los datos representativos. Si notan, no son aprobatorios en general, un promedio de 8 en general. La mediana se encuentra inclinada a números superiores, que es un 9, y la moda, el dato que obtuvieron más en calificaciones es un 10. Esta parte sería una segunda fase del dominio del Excel. La siguiente, vamos por esta opción. Le vamos a llamar automático. En esta vamos a seguir estos pasos. Para esta vamos a utilizar las herramientas de estadística descriptiva de Excel. Por ejemplo, complementos o datos. Lo voy a hacer con datos. Análisis de datos. Y voy a seleccionar estadística descriptiva. En estadística descriptiva me pide que ingrese rango de entrada mi conjunto de datos.
Voy a seleccionar todos los datos que tengo aquí y Enter. ¿Cómo están agrupados? ¿Es una columna? Lo dejo en columnas. ¿Rótulos en la primera? No, solamente seleccioné los números y no llevo un título. ¿Rango de salida? Selecciono rango de salida y una casilla donde quiero que ponga toda esa información. En una hoja nueva no, en un libro nuevo no. Quiero un resumen de estadísticos, sí. Un nivel de confianza para la media del 95%, sí. De acuerdo a la necesidad que lo demande el artículo académico que estén realizando. Y le damos a aceptar. Y nos genera esta parte que es prácticamente, si lo digo a grosso modo, sería el trabajo realizado manualmente por estudiantes de licenciatura que llevan la matemática de estadística descriptiva. Todas las unidades que ven son de aquí, aquí y se enseñan a calcularse a mano, mientras que se pueden aquí realizar todos los cálculos. Media, la que obteníamos ahorita, el 8.024, el error típico, esta parte de desviación, la mediana, 9, la moda, el 10, ya nos da incluso los de dispersión, la desviación estándar 1.98, la varianza 3.92, una curtosis positiva de 4.23, un coeficiente negativo de la simetría de 0.9, dice que mi número mínimo es 2, el número máximo es 8, que tuvimos un rango, el máximo es 10, teniendo un rango de 8. Si sumo todas las calificaciones son 329, si cuento todas las calificaciones son 41 datos y mi nivel de confianza 95% al 0.62. Esta parte de utilizar datos y obtener toda la estadística descriptiva de estas medidas es bastante útil, que nos puede ayudar para continuar con nuestro estudio. También está la opción de hacerlo mediante el complemento de Real Statistics. A ver, vamos a ver. Real Statistics, análisis de datos, estadística descriptiva. Vamos a ver si me permite realizarlo desde aquí. Tabla de frecuencia, estadística descriptiva. Vamos a ver si nos permite seleccionar los datos. Ok, el rango de 8, nuevo. Ok. El factor 1 debe ser 21, 0.1.6. No, al menos en esta estadística descriptiva la normalidad no dejaría para estos datos. Lo dejamos hasta ahí de utilizar el análisis de datos para obtener todo este conjunto de resultados. Otra parte que les quería comentar eh, sobre el análisis son estos dos de aquí. Sabemos que la media, el error, la mediana y la moda serían un conjunto de, de medidas de tendencia central, que era uno de los principales temas. ¿Cómo obtenerlos de forma automática y utilizando esta herramienta? La desviación, la varianza, el rango son datos asociados a la dispersión que tienen los datos, qué tan alejados están unos de otros. La kurtosis y el coeficiente nos permiten hacer análisis sobre la forma que tiene la gráfica de la dispersión de los datos. Les platico un poco. La kurtosis nos ayuda a saber qué tan prolongado es a la parte superior o a la parte inferior un gráfico. Por ejemplo, una kurtosis positiva va a tener una parte prolongada de un dato muy alto que pudiera ser la mediana y la media. La mesocúrtica puede tener esta forma de gráfica que podemos denominar como normal y una platicúrtica que es inferior y los datos son un poco más extendidos y los datos medios no son tan altos. Entonces, nosotros obtuvimos un dato aquí de kurtosis que es positivo, que quiere decir que se asocia a una leptocúrtica, donde los datos dominantes son altos comparados con los otros. Y una kurtosis, y una simetría. La simetría nos permite saber si está inclinado el gráfico hacia un conjunto de datos
datos mayores o menores. Vamos a ver qué nos arrojó aquí y dice que es negativa de menos 0,9. Si es negativa, está recargada hacia el lado derecho, que si notan, recuerdan cuando hacíamos el gráfico de barras, se encontraba más pegado hacia el número 10 y el número 9 que eran más comunes y más frecuentes. Ok, esto nos indica este gráfico a través del estadístico de la simetría, que se inclinan hacia números superiores. Entonces, obtener este de forma automática sería uno de los avances que podemos tener como herramientas dentro de Excel para obtener resultados más rápidos de la estadística descriptiva. De hacer cada uno de estos a manos o realizarlos con fórmula nos toman bastante tiempo. Seleccionar los datos, utilizar la opción de análisis de datos y estadística descriptiva nos ayuda a determinar todos estos elementos. Llegamos a la recta final de esta pequeña clase de utilizar la estadística y algunas herramientas para analizar datos y obtener estas medidas de estadística descriptiva. En esta parte solamente voy a agregar un par de opciones que tiene el complemento de Real Statistics que no tiene el análisis de datos de Excel. El de estadística descriptiva es bastante similar al que tiene Excel en análisis de datos. Por ejemplo, si selecciono este, voy a decir que solamente me deje la estadística descriptiva. Aquí vamos a seleccionar el conjunto de datos. Y el rango de salida, que los agregue por favor en esta casilla. Selecciono Enter y damos OK. Y listo, ya tengo el promedio, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra. Y tenemos esta tabla de estadística descriptiva que teníamos también en la opción de análisis de datos de Excel, que también lo pueden hacer desde aquí, desde Real Statistics y obtener toda la información con eh, los datos representativos de este conjunto. Y uno más, para cerrar, sería el poder obtener con Real Statistics el histograma. Este se vuelve bastante útil porque lo hace totalmente directo. Voy a hacer el histograma, lo puedo hacer con líneas, lo puedo hacer con curva, pero le voy a pedir que me dé el histograma. Puedo seleccionar cualquiera de de los gráficos, curva, con línea o histograma. Lo dejamos con histograma por ahora. Selecciono los datos. Completo mi selección, Enter. Selecciono el espacio de salida, que es aquí de este lado. Doy Enter. Y listo. Y doy OK. Me genera el histograma, ya en automático el gráfico con las magnitudes de cada una de las calificaciones. Nos ahorra bastante trabajo, tal vez con la tabla de frecuencias, y podemos seleccionar también un histograma utilizando el de líneas curvas o este o el de líneas curvas. Bien, entonces con el histograma avanzamos, lo hace directamente y nos genera una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias nos dice cuáles son los datos ordenados y que son únicos, cuál es la frecuencia de cada uno de los datos, y en prob, relativo a la probabilidad, donde el entero es 1, ya nos genera de forma que podamos obtener la relativa acumulada, y que si prob lo multiplicamos por 100, esta probabilidad nos daría el porcentaje que representa cada uno de los números, y tenemos todo hecho automáticamente. Entonces, seleccionando histograma y tabla de frecuencia en Real Statistics, nos puede ahorrar bastante trabajo en todo el análisis de nuestros datos. Esta sería la última opción de complementos para llegar hasta esta opción de estadística descriptiva de Excel. Espero que sea útil esta parte, utilizar alguna de estas herramientas de análisis de datos o el complemento de Rare Statistics que nos puede ahorrar bastante con una tabla de frecuencias y con incluso gráficos automáticos. Para cerrar, doy un repaso general. El tema fue el enfoque de la estadística descriptiva y el punto de que si queremos analizar algún tema de educación,
Partamos de crear variables para poder obtener números. Para poder identificar la medida de cada una de las variables siempre debemos de hacerlo desde una variable latente, pasar a una variable observable. Si quieren saber un poco más del tema lo pueden encontrar como análisis factorial exploratorio, donde viene esta información de generar variables latentes y observables y generar de un modelo teórico a un modelo estadístico, de representar y conocer una variable o incluso conociendo varias variables, poder establecer relaciones entre unas con otras, cómo impacta la actitud de cierto elemento, cómo impacta la política en ciertas actitudes, aprendizajes. Podemos hacer grandes cantidades de medidas conociendo variables a través de estadística descriptiva y utilizando la correlación, obteniendo estos mapas de de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y ver cómo se generan estos patrones y a partir de la identificación de estos patrones llegar a conclusiones que nos permitan establecer estrategias en una universidad. La parte de educación es muy interesante porque tiene todo este trasfondo matemático, más allá de un estudio cualitativo donde nos apegamos a una entrevista en una persona, que poder analizar las variables con modelos matemáticos que nos permitan establecer estrategias. Ya como conclusión, aquí en mi modelo estadístico veo que las actividades impactan en las competencias globales, sí, en 0.29, los materiales y contenidos en 0.28 y los resultados de aprendizaje en 0.71. Ok, si quiero impactar en competencias en los estudiantes, enfoco mis esfuerzos en desarrollar resultados de aprendizaje y los profesores por ende van a ir cambiando su forma de dar clases para llegar a esos resultados y no solamente cambiando las actividades y los materiales, sino cambiando las metas. Esas son cuestiones estratégicas basadas en modelos estadísticos donde podemos tomar decisiones.